Wow, una vez más, qué alegría poder estar delante de todos ustedes, los hermanos de Misión Carismática Internacional de Acacias. Poder enviar un saludo a los hermanos que se conectan desde muchas regiones cercanas y también lejanas de nuestra ciudad. Y también a todos los hermanos de Acacias, qué alegría de verdad saber que una vez más en su corazón está el anhelo de poder recibir una palabra de parte de Dios y sé que Dios no nos va a defraudar. Por lo tanto, hoy también recibiremos esa palabra que se convertirá en el rema para nuestras vidas y que nos ayudará a entender no solamente el propósito de Dios, su amor, su misericordia, sino también que Él ha determinado bendecir su vida y toda su familia. Bueno, para dar inicio a este tiempo, quiero invitarle que ahí donde usted está, en la sala de su casa, por favor cierre sus ojos, incline su rostro y eleve una oración junto conmigo. Padre bueno, te doy gracias en el nombre de Jesús por darme el privilegio, Señor, una vez más de compartir tu palabra con esta preciosa familia MCI Acacias. De verdad que me siento honrado por ti, Señor. Por eso hoy, una vez más, te pido, Dios, que me uses. Señor, hoy me hago a un lado para que seas tú quien hables a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo aquello que pueda distraer nuestra mente y nuestro corazón del propósito tuyo y de tu palabra, hoy sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret de nuestras vidas. Gracias, precioso Dios. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, la verdad, muchas veces he escuchado una frase que me conmueve y la he escuchado de personas que de pronto yo no esperaría escucharla. Esa frase es esa que dice, bueno, solo nos queda orar. Qué tremendo. Igual yo te pregunto, no sé cuántas veces tú la has escuchado o tal vez incluso hasta tú mismo la hayas dicho. Y hoy quiero referirme específicamente al poder de la oración. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. La primera vez que leí este pasaje y que Dios me habló a través de este pasaje, de verdad comprendí el poder de la oración. Así se llama el título de nuestra enseñanza. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La semana anterior hablábamos de que es tiempo de respuestas y aprendíamos también acerca de la oración. Pero parece que de verdad Dios quiere que entendamos definitivamente que la oración no debe ser como el último recurso. Yo diría que no debería ser nuestro último recurso. Algo que hacemos solo cuando ya no tenemos más esperanza o no sabemos qué más hacer. Sin embargo, debemos entender que la oración es una de las armas
más poderosas que tenemos. Y nuestras oraciones, créanlo, tienen mucho poder. De verdad que me gozo cada vez que me llega un mensaje por el chat de el WhatsApp o alguien me llama y me dice: pastor, por favor, ayúdenos en oración porque esta persona requiere de un milagro de parte de Dios. Y me agrada eso porque sé que siempre digo al Señor: Señor, este milagro sé que solo aumentará más mi fe y aumentará la fe de aquellos que lo vean. Y eso me llena el corazón de gozo. Inmediatamente tengo un grupo, una lista de difusión, donde Dios ha venido levantando un grupo de valientes de más de 200 y les comparto la necesidad de orar por ese milagro. Y sé que ellos se avivan en su fe y van directamente conmigo a la presencia de Dios y hacemos lo que nos corresponde hacer. Y he visto milagros de verdad sobrenaturales por causa de la oración. Yo comprendí que Elías era un hombre con unas emociones igual a las que tiene cualquier persona. Allí dice la palabra que era sujeto a pasiones como las nuestras. Me imagino que también tendría circunstancias, tendría momentos difíciles, aunque era el profeta de Dios. Sencillamente tenía algo muy claro: el poder que hay en la oración. Desafortunadamente algunos cristianos, y esto debo decirlo, tienen en poco el poder de la oración. Y por esta razón, la oración no hace parte importante de sus vidas. El poder de la oración consiste, escúchelo bien, en que es a través de ella que se puede experimentar el obrar de Dios. Esto es sencillamente que es por la oración que Dios se mueve en respuesta a nuestra necesidad y conforme a su voluntad. Debemos saber que la oración es la forma de comunicación de cada persona con Dios. Y todo lo que el hombre tiene que hacer es pedirle a Dios su ayuda. Recuerde que el apóstol Santiago declara en el capítulo 5, en el versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, yo diría que es eficaz cuando se hace con justicia. ¿Y cuál es la justicia que demanda una oración para ser eficaz? Es el primer punto de la enseñanza de hoy. Porque cuando comprendemos el poder de la oración, también tenemos que saber qué requisitos tiene esa oración o qué debo aplicar, qué características debe tener mi oración. Y el primer punto del que les quiero hablar es que para que una oración sea eficaz, debe tener el primer ingrediente, que es creer. El Señor Jesús enseñó: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escúchelo bien: nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Siempre que necesito como creer o activar mi fe o entender qué es la fe, debo pensar por un momento en la vida de aquel hombre a quien Dios le dijo o lo hizo justo por causa de su fe. Génesis capítulo 15, versículo 6 hace parte de la promesa que Dios nos dio cuando fuimos enviados a conquistar la ciudad de Acasías y todos sus alrededores. Y dice así:
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El pasaje se refiere a Abraham, que creyó a la promesa de Dios y esto lo convirtió en el hombre justo que logró alcanzar ese milagro que era imposible debido a su edad y aún a la edad de su esposa. Recordemos que el mismo Señor Jesús dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 7. Siempre pregunté por qué el Señor dice vanas repeticiones y compara esas vanas repeticiones con palabrería, da como el mismo significado. Y eso me lleva a concluir sencillamente que las oraciones sin respuesta por falta de fe son igual a palabrería. Una vez más le digo que recordemos que la semana pasada hablamos de que es tiempo de respuestas. Y sencillamente es eso. Me siento gozoso, una vez más les digo, he visto cómo de verdad, no solamente de cerca a la iglesia, sino personas que aún ni siquiera me conocen, me llaman y me dicen: pastor, ore porque necesitamos un milagro. Inmediatamente he creído a eso, de que Dios nos dará respuesta conforme a su perfecta voluntad. La verdad, el que algunas oraciones no tengan respuesta por la incredulidad de quienes las hacen, no quiere decir que Dios no es fiel a su palabra. Les digo que por mi parte me gozo de que muchas personas a diario nos contactan, a mi esposa, a mí me contactan para que oremos por la sanidad o la recuperación de otras personas enfermas. Esta semana me enteré, me llamó mi hija Angélica Carolina y me dice: papi, ¿te acuerdas de este señor en el cual nos atendió días atrás en un sitio cercano a Casillas, en su finca? Y me dijo: papi, él salió a trabajar muy temprano el lunes de esta semana y al salir una persona que venía en estado de embriaguez lo estrelló. Fue tal el impacto que el que lo estrelló lastimosamente falleció. Pero este muchacho está en el hospital de Villavicencio con traumas cranoencefálicos, costillas rotas, y solo, papi, necesitamos un milagro de parte de Dios. Y yo le dije: no te angusties, no te afanes, vamos a orar por él. Inmediatamente puse a un ejército que Dios está levantando de hombres y mujeres de fe que son parte de Misión Carismática Internacional en Acacias, y son más de 200 personas que se gozan cuando yo les envío un mensaje de estos, porque siento en mi corazón cómo ellos anhelan servir a Dios, y sé que esto va aumentando su fe día a día y hará de ellos hombres y mujeres y jóvenes que conquistarán cosas que definitivamente solo se logran a través de la fe y por causa de la oración. Así que Dios ha venido preparando ese equipo que cree que nuestra oración es eficaz y que Dios se glorificará y que veremos el milagro. Recordemos que el apóstol Pablo dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén y amén. Eso está en el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 4. La verdad, no podemos caer en el error de que porque algunos no ven la respuesta a sus oraciones, nos podamos dejar contagiar y entonces caigamos en el error de cansarnos de orar. No, Señor. Por el contrario, debemos decirle al Señor que nuestra fe, aunque sea como un grano de mostaza, sencillamente nos ayudará a ver su respuesta y a ver su gloria sobre nuestra necesidad. De lo segundo que les quiero hablar es que es importante para que la oración tenga poder es pedir conforme a su voluntad y la verdad, yo diría que no conforme a nuestra necesidad. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Recordemos que en 1 de Juan, en el capítulo 5, el versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios responde a las peticiones que están de acuerdo a su voluntad. Su respuesta no siempre es sí, pero siempre es nuestra mejor conveniencia. Él nos dará lo que mejor nos conviene. Cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, lo entenderemos en su momento. Dios responde poderosamente. Por eso debemos entender también que Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esto está en el Salmo 145, en el versículo 19. Recordemos que la ayuda de Dios a través del poder de la oración está disponible para toda clase de pedidos y toda clase de asuntos. Alguien en cierta ocasión me dijo, pastor, ¿y entonces por cuáles cosas debo orar? Pues la verdad, una vez más, les digo que la ayuda de Dios a través del poder de la oración está disponible para toda clase de pedidos y de asuntos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúcheme, no sé cuál sea su necesidad, pero yo le aconsejaría que antes de orar por su necesidad, le dijera al Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y la voluntad de Dios sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Por eso yo creo que la voluntad de Dios es que entendamos que fuimos redimidos del poder del enemigo por la sangre de Jesús. Pero cuando no lo entiende alguien, pues sencillamente como que pierde esa oportunidad de conocer que esa es la voluntad de Dios y acepta, por el contrario, toda la adversidad como algo que viniera de Dios. Pero así no es. Ahora, como un tercer ingrediente, un tercer requisito, hay algo que de verdad veo en la oración de Elías y que tiene que ser parte de nuestro ser cuando vamos a la oración, y es orar apasionadamente.
Cuando oramos apasionadamente y con propósito y de acuerdo a la voluntad de Dios o con la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente. La palabra de Dios nos enseña que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Capítulo 6 del libro de los Efesios, versículo 18. Orar apasionadamente es algo que debe estar en su corazón. No vaya con oraciones triviales delante de la presencia de Dios, porque de verdad no moverá la mano de Dios y sencillamente perderá su tiempo. Pero si hay pasión en la oración, si tal vez esa pasión se convierte en lágrimas, en clamor, en gemidos, pues sencillamente créame que Dios va a atender a esa oración y a ese clamor. Debo decirles que la oración no tiene una fórmula mágica. No depende de nuestra elocuencia, ni de quien la hace, ni del uso de frases rebuscadas, sino de la sinceridad, la humildad, la fe, la pasión, la persistencia, la obediencia y algo otras cositas más. Así que todos estos componen la oración. Todos estos ingredientes deben ser parte de nuestra oración. Yo les puedo decir que la Biblia está llena de relatos que describen el poder de la oración en diferentes situaciones. Por ejemplo, sabemos que el poder de la oración ha vencido enemigos. El salmista dice en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¡Qué tremendo! David sabía de esto porque era un hombre de oración y frente al peligro, David compuso muchos salmos como el Salmo 91 que generaban en él definitivamente la confianza en Dios por causa de la oración. Cada salmo de David, yo puedo ver en él la esencia de la oración en cada una de sus facetas. La oración de verdad o el poder de la oración ha salvado de la muerte. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, desde el versículo 3 al 36, está un ejemplo que me gustaría que usted lo estudiara en su casa y que dedujera cómo es de importante de verdad orar para que Dios nos libre de la muerte. Yo mucho tiempo transito por carreteras nacionales, yendo a visitar los hermanos de otras ciudades donde tenemos células o macrocélulas, y siempre pienso que siempre será un riesgo quien toma un vehículo y parte, no por la imprudencia muchas veces de él, sino porque al acecho está siempre el peligro. Y lo primero que hago, si voy solo o con mi familia, es orar a Dios pidiendo su protección y que Dios nos libre de varadas de accidentes, que aún tome el control del vehículo, que nos guarde de cualquier accidente que pueda incluso llevarnos a tener o a dar una noticia desagradable. Por eso es importante entender el poder de la oración. De verdad que eso genera confianza en mi corazón. Cuando salgo he visto muchos ejemplos donde quien conduce un vehículo ni siquiera tuvo la culpa del accidente, pero falleció. Por eso hoy yo quiero que usted entienda y se determine a comprender el poder de la oración. El poder de la oración
ha traído sanidad. Recuerden lo que dice en Santiago capítulo 5, el versículo 14 y 15, donde habla de que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él y que lo unjan con aceite, y que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Qué tremendo, qué importante la oración, ¿verdad? Yo creo que usted definitivamente desde este día tendrá muy en cuenta que en la oración hay poder. Hay algo bien interesante, y es que la oración unida al ayuno saca derrotados los demonios que quieren de verdad destruir la vida de una persona. En Marcos capítulo 9, el versículo 29, el Señor le dice a los discípulos, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. También la oración debe ser un requisito para tomar decisiones importantes. Lucas capítulo 6, versículo 12. Hay decisiones importantísimas que el hombre tiene que tomar en algún momento, pero que luego de un tiempo de oración definitivamente le ayudarán a ver un mejor resultado. Acordémonos que por la oración el apóstol Pablo es librado de la cárcel. Hechos capítulo 12. También Dios a través de la oración abre los ojos, nuestros ojos, cambia los corazones, sana las heridas y además, algo importante, concede sabiduría. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da en abundancia y sin reproche. Algo muy importante que debo decirles es que el poder de la oración se sustenta de la gloria y la fuerza poderosa de Dios. El profeta Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 35, proclama, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el que hace según la voluntad, su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Escúchelo bien. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, refiriéndose al Señor, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por eso, de verdad, el poder de la oración, cuando nosotros oramos, es que Dios se glorifica. Y Dios anhela dar respuestas a aquellos que oran. Él se agrada de hacerlo. Solo necesita creer de verdad con todo su corazón. Solo necesita pedir conforme a la voluntad de Dios, meterle pasión a esa oración y entender que siempre la respuesta proviene de Dios cuando la oración tiene estos ingredientes. Para terminar, debo decirles que la oración hace parte de las armas de nuestra milicia. Hoy, definitivamente, yo le doy gracias a todos los hermanos que cuando alguien me pide oración, de inmediato siento que se ponen gozosos y me dicen, amén, pastor. Y entonces pedimos a Dios una palabra y yo les envío la palabra rema sobre la cual orar. Y ellos se sienten de verdad útiles a través de la oración para bendecir muchas vidas. Y les decía que la oración hace parte de las armas de nuestra milicia. Por eso en 2 Corintios capítulo 10 versículo 45 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Qué interesante ver que aún a través de la oración activamos una guerra espiritual poderosa donde todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios es quebrantado.
Además dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén y amén. Tengo que confesarles que recién me convertí al Señor. Venían pensamientos de duda, de incredulidad, pensamientos incorrectos aún de lo que era mi vida antes de conocer del Señor. Pero este versículo lo aprendí en el posencuentro y siempre que venía un pensamiento de aquellos y ha venido luego también, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso es la oración tan importante y tiene el poder. Día a día me doy cuenta que mi mente se va transformando cuando oro, aplico la sangre de Jesús que brotó de su cabeza por causa de la corona de espinas, y mi mente ahora está más dispuesta y mi corazón a entender la palabra y el propósito de Dios. Y todo esto es el resultado de la oración. Así que ahí donde está, yo quiero invitarle que cierre sus ojos, que incline su rostro y oye con sus propias palabras, que sea algo de verdad que nazca de su corazón, que nazca de su ser, que usted le pueda decir al Señor con todo su corazón: revélame quién era Elías. ¿Cómo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos, que incline su rostro. Porque hoy es el día y el Señor me ministra de que hemos dicho y hemos hecho oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios, y hoy vamos a pedir perdón por ellas. Pero a la vez vamos a hacer oración donde sea como Elías, que se abran los cielos, que el cielo dé la lluvia y que la tierra produzca fruto. Hoy vamos a hacer también, a través del poder de la oración, más fructíferos que antes de esta enseñanza. Así que cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: Señor, gracias. Pero hoy te pido perdón porque tal vez lo dije. Solo me queda orar. Señor, perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, perdóname por haber tenido en poco la oración, por haber tenido en poco el poder de la oración. Perdóname, Señor, porque antes de orar desaté palabras que no fueron correctas, que fueron producto de pensamientos incorrectos que vinieron a mi mente. Señor, hoy de corazón, dígaselo. Quiero volverme. Quiero que tú hagas de mí. Quiero ser un hombre, una mujer o un joven de oración, y que entienda que cada vez que yo abra mi boca para orar delante de tu presencia, Señor, de seguro habrá poder en mis palabras conforme a tu voluntad. Dígale: Señor, quiero creer que cada palabra que salga de mi boca es un decreto en el reino espiritual. Que cuando hable como está escrito, todo lo que diga en el nombre de Jesús será hecho. Señor, te doy gracias por esta preciosa palabra. Y sé, Señor, que tú necesitas que mi oración, y yo mismo necesito que mi oración sea eficaz. Señor, gracias. Una vez más, no quiero ver oraciones sin respuestas en mi vida. No quiero que mis oraciones sean vana palabrería. Dígaselo con sus propias palabras. Sino que cada oración que yo haga tenga respuesta de tu parte, porque ella añadirá bendición a mi vida. Y Señor, enséñame a pedir conforme a tu voluntad siempre, cada día, en el nombre de Jesús.
Señor, hoy te pido perdón por todas las oraciones que hice y que no eran conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y por esto le di argumentos al enemigo. Por esta razón, Señor, con todo mi corazón te pido perdón y llevo a la cruz todo argumento que el enemigo tenía contra aquellas oraciones o contra mi vida por causa de aquellas oraciones. En el nombre de Jesús. Señor, es por tu palabra que dice que tú oirás a sí mismo el clamor de los que te temen y cumplirás el deseo de ellos y los salvarás, Dios. Dígale, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, dame pasión cuando vaya a orar. Dame pasión para orar. Señor, dame, perdón, un corazón apasionado para ir a la oración, Señor. Convencido, Dios, creyendo que definitivamente cuando ore, Señor, y clame a ti por causa de mis enemigos, ellos serán turbados y se volverán avergonzados y se irán de repente. Gracias, Señor, porque por tus oraciones nos salvarás de la muerte que aún atenta cada día contra aquellos, Señor, que anhelan servirte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por causa de la oración traerás sanidad a mi vida, a mi casa, a mi familia. Gracias, Señor, porque por causa de la oración unida al ayuno serán derrotados muchos de aquellos demonios que aún asedian a mi casa. Demonios de ruina, de miseria, de escasez, de duda, de incredulidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tendré en cuenta cada vez que tenga que tomar una decisión importante, orar delante de ti con un corazón sincero, con un corazón, Señor, que sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, porque sé que desde este día he aprendido que la oración no es una fórmula mágica, que no depende de mi elocuencia, ni de quien la hace, ni del uso de frases rebuscadas, sino de la sinceridad, la humildad, la fe, la pasión y la persistencia y aún la obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Wow, amados hermanos, de verdad que me siento inspirado, lleno con la presencia de Dios que siento en este momento, que está tocando su vida y que sé que cada día y cada vez que oremos y nos unamos en oración, así será, vendrá la presencia de Dios, tocará nuestras vidas y será algo de verdad especial. Hermanos, muchas gracias, de verdad doy al Señor porque podemos estar conectados a través de la tecnología y poder recibir su palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos veremos pronto y los dejo con nuestros anfitriones. Un abrazo, Dios les bendiga.